Entra en un mundo donde las sombras cobran vida y el misterio acecha en cada rincón. Apaga las luces, ponte cómodo y deja que la oscuridad te envuelva mientras te guiamos por caminos desconocidos. Esto es Sombras y Misterio. ¿Te atreves a escuchar? Hoy viajamos al siglo XVII, a una pequeña ciudad danesa llamada Kje, donde una serie de sucesos aparentemente invisibles terminaron por destruir reputaciones, provocar acusaciones de brujería y revelar uno de los casos de histeria colectiva más documentados de Europa. Un caso tan extraño que ni siquiera necesitó fantasmas visibles para sembrar el terror. Bastaron marcas invisibles, dolor inexplicable y miedo. Esta es la historia real de... La caza de brujas está en pleno auge en toda Europa. La superstición gobierna la vida cotidiana y cualquier suceso extraño es rápidamente atribuido al demonio. La historia gira en torno a una casa respetable perteneciente a Hans Bartskaer, un ciudadano acomodado de la ciudad. En su hogar trabajaba una joven. Nadie imaginaba que aquella muchacha, aparentemente común, terminaría desencadenando una cadena de acontecimientos que sacudirían a toda la ciudad. Lo que comenzó como un problema médico inexplicable terminaría convirtiéndose en una auténtica pesadilla social. Anne empieza a experimentar dolores intensos y repentinos en el cuerpo, pero no eran dolores normales. Según los testimonios registrados, sentía pinchazos como si agujas atravesaran su piel, gritaba de dolor sin razón aparente, decía que algo invisible la golpeaba, afirmaba que fuerzas invisibles la tocaban mientras dormía. Y entonces ocurrió algo aún más inquietante. Aparecieron marcas en su piel con forma de cruz. Así nació el término, la cruz de la casa. Aquí es donde el caso se vuelve aún más perturbador y más realista desde un punto de vista psicológico. Las crónicas indican que el hijo de Hans Bartskaer también comenzó a mostrar síntomas tras semanas de convivir con el terror dentro del hogar. No sufrió marcas visibles como Anne, pero sí manifestó episodios de ansiedad extrema, miedo intenso a permanecer solo, alteraciones del comportamiento, reacciones físicas de angustia, convicción de que algo estaba presente en la casa. Los documentos señalan que el niño se convirtió en una víctima secundaria del clima de sugestión, absorbiendo el miedo constante que dominaba el hogar. Y este detalle es crucial, porque demuestra que el fenómeno no se limitaba a una sola persona, sino que estaba contaminando psicológicamente a quienes la rodeaban. Bajo presión, Anne empezó a señalar nombres. Dijo que varias mujeres del pueblo la atacaban mediante magia, que entraban en su habitación sin abrir la puerta, que la tocaban mientras dormía, que le dejaban marcas. Las autoridades tomaron el asunto con absoluta seriedad. Y así comenzó una cadena de acusaciones que terminó con más de 15 mujeres acusadas de brujería, varias detenidas, interrogatorios brutales, confesiones obtenidas bajo presión psicológica. Todo por algo que nadie podía explicar racionalmente. Y aquí es donde este caso se vuelve único en la historia europea. En lugar de ejecutarse rápidamente a las acusadas, ocurrió algo poco común para la época. Las autoridades comenzaron a dudar. Médicos examinaron a Anne. Funcionarios cuestionaron los testimonios. Y surgió una hipótesis revolucionaria para el siglo XVII, que el origen del fenómeno no era demoníaco, sino psicológico. Esto convierte al caso en uno de los primeros antecedentes documentados de lo que hoy conocemos como histeria colectiva y trastornos psicosomáticos. Hoy, siglos después, historiadores y psicólogos coinciden en algo. Anne probablemente sufría un cuadro de histeria severa, trastorno psicosomático, trauma psicológico, sugestión extrema. En un contexto dominado por el miedo religioso, su mente pudo haber generado síntomas reales, dolor real, reacciones reales, pero con origen psicológico. Y el pueblo, condicionado por la superstición, hizo el resto. El miedo fue contagioso.
No fueron demonios. No fueron espectros. No fueron maldiciones. Fue algo mucho más aterrador. Una mente joven atrapada en una época que no sabía cómo comprender el dolor psicológico. Y una sociedad que prefirió buscar culpables antes que entender. Y aquí viene el detalle que conecta esta historia con nuestro presente. Hoy, en la ciudad real de Dinamarca, existe una placa conmemorativa auténtica que recuerda el caso del Geusgårds. No es decoración. No es folclore. Es memoria histórica. La placa honra Ann Pedersdatter, a las mujeres injustamente acusadas y a las víctimas de uno de los episodios de histeria colectiva más importantes de Dinamarca. Su mensaje no habla de demonios. No habla de maldiciones. Habla de miedo, de error humano y de injusticia. Mientras las personas caminan frente a ella sin conocer su historia completa. La placa permanece allí, silenciosa, recordando lo que ocurre cuando el pánico sustituye a la razón. El caso no murió en el siglo XVII. Su huella sigue viva, grabada en piedra. Y recuerda. A veces, el silencio de una habitación puede ser más aterrador que cualquier fantasma. Al oeste de Dinamarca se encuentra uno de los castillos más antiguos y enigmáticos de Europa y con más de 800 años de historia. Con una reputación que ha trascendido lo histórico para adentrarse en lo inexplicable. El castillo de Dragsholm está en Dinamarca, en la isla de Silen, cerca del pueblo de Herve, en el municipio de Odsherred. Antes de hablar de eventos paranormales, debemos entender el contexto. Dragsholm fue construido alrededor del siglo XII por el obispo de Pedersunesen de Roskilde, y a lo largo de los siglos, ha sido un sitio de importantes acontecimientos políticos y religiosos, una fortaleza defensiva, una residencia de nobles. Durante la Reforma danesa fue confiscado por la corona y usado como prisión para clérigos y aristócratas que se opusieron al cambio de poder. Muchos de los relatos que hoy circulan tienen su origen en esos años oscuros de encarcelamiento y sufrimiento. Y aunque hoy el castillo funciona como hotel y restaurante, muchos huéspedes y trabajadores afirman experimentar sucesos inexplicables aún dentro de sus muros. La leyenda cuenta que una noble, Celestine, o con variantes de nombre en diversas fuentes, hija de una familia poderosa, se enamoró de un trabajador común dentro del castillo. La relación fue prohibida, y cuando ella quedó embarazada antes de su boda arreglada, su padre reaccionó de forma cruel. Según las fuentes locales, fue encarcelada en una estrecha cavidad dentro de un muro de una de las habitaciones. La encerraron en silencio y, con el tiempo, la dejaron morir aislada de todos. Este relato macabro parece encontrar un eco sorprendente en un hallazgo real. Décadas después, cuando el castillo fue renovado para convertirse en hotel y restaurante, los obreros que retiraron parte de un muro encontraron un esqueleto con un vestido blanco emparedado en los muros del castillo. Desde entonces, numerosos visitantes aseguran haber visto una figura femenina con un vestido claro caminando por pasillos, caminando lentamente por los corredores, a veces con pasos que se escuchan al final de la cama. Sensación de frío y pesadez en el ambiente. Lamentos suaves o pasos en silencio. En muchos relatos, su presencia se interpreta como una búsqueda eterna de su amor perdido. Este espíritu es conocido universalmente como la Dama Blanca, y su pena todavía resuena por las salas del castillo. Una historia más serena, pero igualmente intensa. Las versiones varían, pero la más aceptada es que fue una mujer que trabajaba en las zonas del castillo más antiguas de la fortaleza. Un día, sufrió una dolorosa infección dental. Los señores del lugar la atendieron y le ofrecieron alivio, aunque posteriormente ella terminó falleciendo por complicaciones relacionadas con la infección. Según la leyenda, se cree que su espíritu regresa de forma protectora, cuidando de quienes duermen en sus antiguos aposentos o visitan las zonas donde trabajó. Aparece con frecuencia en los corredores. No provoca miedo, y muchos huéspedes afirman sentirla como una presencia amable.
y en algunas ocasiones ha interactuado de forma sutil con trabajadores o visitantes del lugar. Uno de los relatos más evocadores del castillo es el del noble escocés James Hepburn, más conocido en la historia como el Conde de Bothwell. Este personaje real fue un noble escocés. Bothwell era uno de los acusados del fallecimiento de Henry Stuart, Lord Darnley, segundo marido de María Estuardo. Tercer esposo de una de las reinas más conocidas de su tiempo, María Estuardo, reina de Escocia, y tras controversias políticas y acusaciones, tras estos eventos, huyó hacia Escandinavia, pero fue capturado por las autoridades danesas y terminó encarcelado en Dragsholm. Allí estuvo años, encadenado a un pilar, hasta que murió tras prolongada reclusión en condiciones duras. Desde entonces, hay quienes aseguran haberlo visto o escuchado, el sonido de cascos de caballo recorriendo el patio del castillo, como si el conde aún tratara de partir. El sonido de un carruaje espectral atravesando el lugar. Sombras que cruzan frente a las ventanas. Ecos de cascos en la noche que parecen venir de otra época. Es una figura que algunos describen como melancólica y errante, atada a su destino final en Dragsholm. Además de la noble y el conde, hay relatos ligados a otra figura histórica. El último obispo católico de Roskilde fue uno de los líderes religiosos que se opuso a los cambios impuestos durante la Reforma, lo que le costó la confiscación de sus tierras. Su encarcelamiento en Dragsholm. La pérdida de su posición e influencia. Aunque las fuentes más precisas indican que murió fuera de Dragsholm tras ser trasladado, las leyendas aseguran que su espíritu sigue atado a las antiguas celdas donde fue retenido. Quienes se hospedan en los pisos altos del castillo hablan de gritos y lamentos en el segundo piso, donde se ubicaban las antiguas celdas. Pasos inexplicables en habitaciones que en su vida fueron prisiones estrictas. Ecos que parecen repetir palabras que nadie puede entender. La presencia de este personaje conecta los relatos paranormales con uno de los periodos más turbulentos de la historia danesa. Además de las apariciones específicas descritas arriba, numerosos huéspedes y trabajadores del lugar, especialmente quienes trabajan en habitaciones antiguas o pasillos históricos, han informado fenómenos como puertas que se abren o cierran sin explicación, sombras que se deslizan por los muros, sensación de ser observado al pasar por espacios vacíos. Ruidos de pasos que no coinciden con la presencia de personas. Cambios repentinos de temperatura. Lo que hace al castillo Dragsholm tan inquietante no es solo su arquitectura antigua o su historia de antiguos encarcelamientos, conflictos políticos y tragedias personales, sino la manera en que esas tragedias parecen haberse quedado grabadas en sus muros. No se trata solo de leyendas contadas al calor de una cena, sino de relatos de huéspedes reales, de hallazgos arqueológicos sorprendentes y de ecos de vidas que alguna vez estuvieron encerradas entre estos muros. Aquí no contamos leyendas. Aquí exploramos los secretos que la historia y el tiempo no pudieron enterrar. Buenas noches. Y recuerda, en cada pasillo antiguo puede haber una historia esperando ser escuchada.